Bienvenidas y bienvenidos a Ambiente Resiliente, un espacio donde hablamos de sostenibilidad, gestión ambiental y resiliencia empresarial en un lenguaje claro, práctico y aplicable a la realidad de las pymes. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces genera dudas, cierta resistencia e incluso preocupación dentro de las empresas, la normativa ambiental. Y capaz que cuando escuchamos normativa ambiental, automáticamente pensamos en leyes complejas, decretos difíciles de entender, permisos, trámites, inspecciones, multas o requisitos que parecen pensados solamente para grandes industrias. Pero la realidad es que la normativa ambiental no es algo lejano ni exclusivo de las grandes empresas. También atraviesa a las pequeñas y medianas empresas, a los talleres, depósitos, comercios, industrias, transportistas, gestores, constructoras, emprendimientos productivos y servicios que, de una forma u otra, generan impacto sobre el ambiente. La pregunta disparadora de hoy es, ¿tu empresa sabe realmente qué obligaciones ambientales tiene que cumplir? Porque muchas veces el problema no es que una empresa quiera incumplir. Muchas veces el problema es que no sabe qué le aplica, no tiene ordenada su documentación, no identificó sus aspectos ambientales o simplemente fue resolviendo las cosas sobre la marcha. Hasta que un día aparece una inspección, un cliente exige evidencia o surge una situación urgente. Y ahí es donde el cumplimiento ambiental deja de ser un tema administrativo y pasas a transformarse en un riesgo para la continuidad del negocio. Cuando hablamos de normativa ambiental, hablamos del conjunto de reglas que buscan ordenar cómo las actividades humanas y empresariales interactúan con el ambiente. No se trata solamente de evitar multas, ese es quizás el punto más visible, pero no es el único ni el más importante. Cumplir con la normativa ambiental permite a una empresa trabajar con mayor seguridad, reducir riesgos, evitar conflictos con vecinos o comunidades, responder mejor ante clientes, prevenir incidentes y demostrar que su operación está bajo control. Una pyme puede tener una muy buena operación, buenos productos, buenos servicios y buenos clientes, pero si no tiene controlados sus temas ambientales, queda expuesta. Y esa exposición puede aparecer de distintas formas. Puede aparecer cuando un cliente grande le pide documentación ambiental para seguir comprándole. Puede aparecer cuando una autoridad solicita información sobre residuos, efluentes, emisiones o almacenamiento de productos químicos. Cuando hay un reclamo de un vecino por olores, ruidos, vertidos o mala gestión de residuos. Puede aparecer cuando se quiere certificar una norma ISO, presentarse a una licitación o acceder a nuevos mercados. Y también puede aparecer cuando la propia empresa quiere crecer, mudarse, ampliar su operación o incorporar nuevos procesos. Por eso, la normativa ambiental no debería verse solamente como una obligación externa, debería verse como una herramienta de gestión, porque una empresa que conoce sus obligaciones puede planificar mejor, puede anticiparse, puede ordenar su información, puede tomar mejores decisiones y sobre todo puede evitar actuar siempre desde la urgencia. Pensemos en una empresa típica. Una pequeña industria, un taller, una fábrica de alimentos, una empresa de limpieza, una constructora, una carpintería, una logística o un depósito. La empresa funciona todos los días, compra insumos, usa energía, consume agua, genera residuos, tal vez utiliza productos químicos, tiene envases, embalajes, efluentes, emisiones, movimientos de vehículos, proveedores y gestores. Pero muchas veces en el día a día la prioridad está puesta en producir, vender, entregar, facturar y resolver problemas operativos. Entonces los temas ambientales quedan en segundo plano. Los residuos se retiran, pero no siempre se sabe exactamente quién los lleva, a dónde van o qué tratamiento reciben. Los productos químicos se almacenan donde hay lugar, pero no siempre se revisa si están identificados, si tienen fichas de seguridad o si existe algún riesgo asociado. Los efluentes se descargan, pero no siempre se sabe si se necesita algún control, autorización o análisis.
Los permisos existen, pero quizás están vencidos, desactualizados o nadie sabe dónde están guardados. Y la normativa se revisa recién cuando aparece una inspección, una auditoría o una exigencia externa. El problema es que cuando la empresa llega a ese punto, muchas veces ya no tiene tiempo para ordenar con calma. Tiene que regularizar rápido, juntar documentos, buscar información que nunca registró, reconstruir datos y resolver en pocos días algo que debería haber sido parte de la gestión normal. Y ahí aparece una frase muy común. Nosotros siempre lo hicimos así y nunca pasó nada. Pero que nunca haya pasado nada no significa que esté todo bien. A veces significa simplemente que todavía nadie lo revisó. Una de las cosas que más confunde a las empresas es que se habla de leyes, decretos, resoluciones, permisos, autorizaciones, habilitaciones, registros, informes, declaraciones y certificados como si todo fuera lo mismo. Y no es lo mismo. Una ley establece un marco general, marca principios, responsabilidades y obligaciones amplias. Un decreto suele reglamentar esa ley, es decir, bajo esos principios, baja esos principios a requisitos más concretos. Una resolución puede establecer condiciones específicas, criterios técnicos, procedimientos o exigencias particulares. Un permiso o una autorización es una aprobación que la empresa puede necesitar para desarrollar determinada actividad, operar cierto proceso, realizar una descarga, gestionar residuos, transportar sustancias o ejecutar una obra. Una habilitación suele estar asociada a la autorización para funcionar bajo determinadas condiciones. Y un registro o una declaración puede ser una forma de informar a la autoridad competente sobre una actividad, residuo, emisión, efluente o un proceso. ¿Por qué importa diferenciar esto? Porque no alcanza con decir yo cumplo con la ley. La pregunta real es, ¿qué requisitos concretos aplican a mi actividad? Y ahí es donde muchas empresas se pierden, porque no todas las obligaciones aplican a todas las empresas. Depende del rubro, la ubicación, el tamaño, el tipo de residuos, los procesos, los insumos, las emisiones, los efluentes, el almacenamiento, los riesgos y los permisos requeridos. Una empresa que solo tiene oficinas no tiene las mismas obligaciones que una industria alimentaria. Una carpintería no tiene los mismos aspectos ambientales que una empresa de transporte. Una constructora no enfrenta los mismos requisitos que un laboratorio. Una empresa que genera residuos peligrosos no está en la misma situación que una que solo genera cartón y plástico limpio. Por eso, el primer paso no es salir a buscar normas al azar, sino que el primer paso es entender la actividad de la empresa y sus aspectos ambientales. Cuando una pyme quiere empezar a ordenar su cumplimiento ambiental, conviene revisar algunos grandes bloques. El primero es residuos. ¿Qué residuos genera la empresa? ¿Son comunes, reciclables, industriales, especiales o peligrosos? ¿Se separan correctamente? ¿Quién los retira? ¿El transportista está habilitado, si corresponde? ¿El gestor tiene autorización? ¿Hay remitos, certificados o evidencia del destino final? Este punto es clave porque los residuos son uno de los aspectos ambientales más frecuentes y más fáciles de visualizar. El segundo bloque son los efluentes. ¿La empresa genera aguas residuales? ¿Son solo aguas sanitarias o también hay aguas de proceso? ¿Hay lavado de equipos, pisos, vehículos, envases o materiales? ¿A dónde se descargan? ¿Hay controles o análisis? ¿Se requiere alguna autorización? A veces una empresa piensa que no genera efluentes relevantes, pero cuando revisa sus procesos descubre que hay lavados, arrastres, restos de productos o descargas que deberían ser evaluadas. El tercer bloque son las emisiones al aire. Acá pueden aparecer calderas, hornos, procesos de combustión, cabinas de pintura, vapores, material particulado, olores, compuestos orgánicos volátiles o VOX o COBS en español,
o cualquier proceso que libere algo al ambiente. No todas las empresas tienen emisiones relevantes, pero las que sí las tienen deberían saberlo y controlarlo. El cuarto bloque es el almacenamiento de sustancias químicas, combustibles o productos peligrosos. Muchas pymes trabajan con pinturas, solventes, aceites, lubricantes, combustibles, productos de limpieza, ácidos, bases, adhesivos, aerosoles u otros insumos. Y la pregunta es, ¿están correctamente identificados? ¿Tienen fichas de seguridad? ¿Están almacenados de forma segura? ¿Hay contención antiderrames? ¿El personal sabe qué hacer ante una emergencia? ¿Se generan envases contaminados o residuos peligrosos? El quinto bloque es suelo y orden del predio. Puede parecer menor, pero no lo es. Derrames, acopios a la intemperie, residuos mal almacenados, chatarra, escombros, aceites o materiales sin control pueden generar impactos y observaciones. El sexto bloque son las habilitaciones, permisos y documentación ambiental. Acá entra todo lo que la empresa debería tener identificado y actualizado. Autorizaciones, declaraciones juradas, registros, análisis, certificados, contratos con gestores, remitos, reportes, planes, procedimientos y evidencias. Muchas veces la empresa sí tiene parte de la documentación, pero está dispersa. Una parte está en administración, otra en producción, otra en el correo de alguien, otra en una carpeta vieja y otra directamente no se encuentra. Entonces no alcanza con cumplir, sino que también hay que poder demostrarlo. Este punto es fundamental. En gestión ambiental muchas veces decimos que no alcanza con hacer las cosas bien, sino que también hay que tener evidencia. Porque si una empresa separa residuos pero no registra cantidades, no puede demostrar avances. Si entrega residuos a un gestor pero no guarda comprobantes, no puede demostrar destino final. Si realiza análisis pero no los archiva, después no puede demostrar evolución. Si tiene permisos pero están vencidos o nadie los encuentra, se genera un problema igual. La evidencia es parte del cumplimiento. Y esto no significa llenar a la empresa de papeles inútiles, significa tener la información mínima, ordenada y disponible. Una carpeta ambiental, física o digital, puede ser una herramienta muy simple y muy poderosa. Esta carpeta podría incluir datos generales de la empresa, descripción de la actividad, listado de aspectos ambientales, permisos y autorizaciones, registros de residuos, documentación de transportistas y gestores, análisis de efluentes o emisiones si corresponde, fichas de seguridad de productos químicos, procedimientos básicos, registros de incidentes ambientales y un plan de acción o mejoras pendientes. No tiene que ser perfecto desde el primer día, pero sí tiene que existir un orden. Una de las herramientas más útiles para ordenar todo esto es la matriz legal ambiental. El nombre puede sonar técnico, pero la idea es bastante simple. Una matriz legal es toda tabla donde la empresa identifica qué requisitos legales le aplican, qué temas regulan, qué obligación concreta generan, quién es responsable de cumplirla, qué evidencia demuestra el cumplimiento y cada cuánto se revisa. En otras palabras, es una forma de responder estas preguntas. ¿Qué normativa me aplica? ¿Qué me exige? ¿Cómo cumplo? ¿Dónde está la evidencia? ¿Quién lo controla? ¿Y cuándo lo tengo que revisar? Por ejemplo, una fila de una matriz legal podría referirse a residuos. El tema residuos, obligación gestionarlos con operadores habilitados y conservar evidencia del retiro y destino. El responsable, el encargado de operaciones o administración. La evidencia, remitos, certificados, contrato con gestor, reportes mensuales. Y la frecuencia de revisión mensual o trimestral. Otra fila podría ser productos químicos. El tema, el almacenamiento de sustancias, obligación, mantener productos identificados, fichas de seguridad disponibles y medidas de contención,
responsable, encargado de depósito o mantenimiento, evidencia, inventario, ficha de seguridad, inspecciones internas, fotos, registros de capacitación, frecuencia semestral o anual. Y la matriz legal no tiene que ser una biblioteca jurídica, tiene que ser una herramienta de gestión. Y para una pyme, cuanto más clara y simple sea, mejor. El error sería hacer una matriz enorme, llena de normas copiadas que nadie entiende y nadie usa. Una buena matriz legal debería permitir que la empresa sepa rápidamente dónde está parada. Uno de los mayores riesgos en materia ambiental es trabajar de forma reactiva, es decir, hacer las cosas recién cuando alguien las exige. Aparece una inspección y ahí se buscan los documentos, un cliente pide información y ahí se arma un reporte de apuro, una auditoría pregunta por registros y ahí se intenta reconstruir lo que pasó meses atrás, un vecino reclama y ahí se revisa el impacto. El problema de trabajar así es que siempre se llega tarde y cuando se llega tarde todo cuesta más. Cuesta más dinero porque regularizar de urgencia suele ser más caro, cuesta más tiempo porque hay que detenerse a resolver cosas que podrían haberse prevenido, cuesta más reputación porque la empresa queda expuesta ante clientes, autoridades o comunidad, y cuesta más internamente porque genera estrés, desorden y sensación de improvisación. En cambio, cuando una empresa trabaja de forma preventiva, la lógica cambia. No espera a que aparezca el problema. Identifica sus aspectos ambientales, revisa qué obligaciones le aplican, ordena la documentación, asigna responsables, registra información y revisa periódicamente si hubo cambios. Eso es gestión ambiental aplicada. No es burocracia, es prevención. Imaginemos una pyme que trabaja hace años en el mismo lugar. Puede ser una pequeña industria, una empresa de mantenimiento, un taller o una planta de procesamiento. Durante años fue creciendo. Al principio eran pocas personas, pocos residuos y poca infraestructura. Pero con el tiempo aumentó la producción, incorporó nuevos insumos, empezó a generar más residuos, sumó maquinaria, contrató más personal y amplió su operación. El problema es que la gestión ambiental no acompañó ese crecimiento. Los residuos se siguieron manejando como antes, los productos químicos se fueron acumulando en distintos sectores, algunos permisos quedaron desactualizados, no había registros claros de retiro de residuos, no se sabía con precisión qué normativa aplicaba y la documentación estaba dispersa. Un día, la empresa recibe una inspección o un cliente importante le solicita evidencia ambiental para continuar la relación comercial. Y ahí empieza la carrera. Se busca quién retira los residuos, se piden certificados atrasados, se revisan permisos, se intenta ordenar el depósito, se preguntan cosas que nadie tiene del todo claras, se contrata asesoramiento de urgencia, se hacen análisis, se arma una carpeta ambiental apurada y todo esto, que podría haberse construido de forma gradual, se transforma en una situación de presión. Este ejemplo es muy común y no necesariamente ocurre porque la empresa sea irresponsable. Muchas veces ocurre porque la empresa fue creciendo y nunca se detuvo a ordenar su cumplimiento ambiental. Por eso, uno de los mensajes centrales de este episodio es que la normativa ambiental no debería revisarse recién cuando aparece un problema. Debería formar parte del funcionamiento normal de la empresa. Ahora bien, alguien podría decir, todo esto suena bien, pero mi empresa es chica, no tengo un departamento ambiental, no tengo una persona dedicada exclusivamente a esto. ¿Por dónde empiezo? Y esa es una pregunta muy válida. La respuesta es empezar simple. No hace falta resolver todo en una semana, pero sí hace falta empezar con método. Primer paso, identificar la actividad principal de la empresa. ¿Qué hace la empresa? ¿Qué procesos tiene? ¿Qué productos o servicios ofrece? ¿Dónde opera? ¿Tiene planta, depósito, oficina, obra, vehículos, maquinaria? Segundo paso, listar los aspectos ambientales. Residuos, agua, efluentes, emisiones, energía, productos químicos,
combustibles, ruido, suelo, proveedores y transporte. No todos van a ser relevantes, pero hay que revisarlos. Tercer paso, identificar la documentación existente. ¿Qué permisos tiene la empresa? ¿Qué habilitaciones? ¿Qué contratos? ¿Qué certificados? ¿Qué remitos? ¿Qué análisis? ¿Qué registros? Cuarto paso, detectar brechas. ¿Qué falta? ¿Qué está vencido? ¿Qué no se registra? ¿Qué no está claro? ¿Qué se está haciendo bien pero no se puede demostrar? Quinto paso, asignar responsables. No sirve que lo ambiental sea responsabilidad de nadie. Alguien tiene que mirar el tema. Puede ser administración, operaciones, calidad, seguridad, mantenimiento o dirección. Dependerá del tamaño de la empresa. Pero tiene que haber una persona o un pequeño equipo responsable de hacer ese seguimiento. Sexto paso, revisar periódicamente. La normativa cambia, la empresa cambia, los procesos cambian, los clientes cambian y por eso no alcanza con revisar una vez y olvidarse. Como mínimo, una pyme debería revisar sus obligaciones ambientales una vez al año o cada vez que cambie algo importante en su operación. Hay algo importante para remarcar. Cumplir con la normativa ambiental no debería verse solamente como hacer lo mínimo para no tener problemas. Claro que evitar sanciones es importante, pero el cumplimiento puede generar mucho más valor. Una empresa que tiene orden ambiental puede responder mejor ante clientes, puede presentarse a licitaciones con más seguridad, puede prepararse para certificaciones, puede acceder a mercados más exigentes, mejorar su reputación, reducir riesgos operativos, detectar ineficiencias, ahorrar costos, tomar mejores decisiones y sobre todo puede crecer de forma más ordenada. Porque cuando una empresa no tiene control sobre sus obligaciones ambientales, cada crecimiento puede convertirse en un problema. Pero cuando tiene una base clara, crecer es más fácil. Se sabe qué revisar, se sabe qué permisos pueden ser necesarios, se sabe qué documentación pedir, se sabe qué riesgos controlar, se sabe qué evidencias conservar. Y esto transforma la normativa en una herramienta de continuidad. Pensemos en algo simple. Una empresa genera residuos todos los meses. Algunos son reciclables, otros comunes y otros quizás requieren una gestión especial. Si la empresa no tiene registros, cada retiro es un hecho aislado. Pero si registra fechas, cantidades, tipo de residuo, transportista, gestor y destino, empieza a construir evidencia. Esa evidencia puede servir para una inspección, una auditoría, un cliente, un reporte de sostenibilidad, una certificación o para tomar decisiones internas. Lo mismo pasa con los productos químicos. Si la empresa no sabe qué tiene, dónde lo tiene y cómo lo almacena, hay un riesgo. Pero si tiene inventario, ficha de seguridad, sectores definidos, contención y personal capacitado, el riesgo baja. Lo mismo con permisos. Si los documentos están vencidos o perdidos, hay incertidumbre. Pero si están ordenados, actualizados y con responsables asignados, hay control. La diferencia entre una empresa reactiva y una empresa resiliente no siempre está en hacer grandes inversiones. Muchas veces está en tener orden. Entonces veamos un checklist básico para saber qué deberías controlar. Primero, identifica las actividades principales de la empresa. Parece obvio, pero es el punto de partida. No se evalúa igual una oficina, una industria, una constructora, un taller, una logística o un comercio. Segundo, lista los aspectos ambientales: residuos, agua, efluentes, emisiones, productos químicos, combustible, suelo, ruidos, energía y transporte. Tercero, revisa qué permisos o autorizaciones podrían aplicar. Esto depende de la actividad, la ubicación, los procesos y los impactos. No todas las empresas necesitan lo mismo. Cuarto,
Ordena la documentación existente: permisos, habilitaciones, certificados, remitos, contratos, análisis, fichas de seguridad y registros. Quinto, identifica brechas: qué falta, qué está vencido, qué no se registra, qué se hace de palabra y qué no tiene evidencia. Sexto, asigna un responsable interno. Alguien tiene que hacer seguimiento, aunque no sea una persona dedicada exclusivamente al ambiente. Séptimo, arma una matriz legal ambiental simple. No tiene que ser compleja. Tiene que ser útil. Tema, obligación, responsable, evidencia y frecuencia de revisión. Octavo, revisa cambios al menos una vez al año. La normativa puede cambiar, pero también cambia la empresa. Cada nuevo proceso, insumo, obra, cliente o ampliación puede traer nuevas obligaciones. Noveno, no esperes a la inspección. La mejor forma de responder ante una inspección es haber trabajado antes. Y décimo, transformar el cumplimiento en gestión. No se trata solo de cumplir por cumplir, se trata de proteger la operación, mejorar procesos y construir una empresa más resiliente. Para cerrar, me gustaría dejar una idea. Muchas empresas ven la normativa ambiental como una carga, como algo que llega desde afuera, como una obligación que aparece cuando hay una inspección, trámite o un problema. Pero una empresa ambientalmente resiliente no espera a que el problema aparezca. Se prepara, ordena su información, conoce sus impactos, identifica sus obligaciones, registra lo que hace y entiende que cumplir no es solamente evitar una sanción, sino proteger la continuidad del negocio. Porque cuando una pyme tiene controlado lo básico, trabaja con más tranquilidad, responde mejor ante clientes, reduce riesgos y se prepara para crecer. La normativa ambiental, bien entendida, no tiene que ser un laberinto. Puede ser una hoja de ruta, una guía para saber dónde estamos parados, qué tenemos que mejorar y cómo podemos avanzar hacia una gestión más ordenada, responsable y competitiva. Así que la frase final de este episodio es: cumplir la normativa no debería ser una reacción ante el miedo, sino una forma inteligente de proteger la continuidad del negocio. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Ambiente Resiliente. Si este contenido te resultó útil, te invito a compartirlo con otras personas, empresas o emprendimientos que estén buscando ordenar su gestión ambiental. Nos encontramos en el próximo capítulo, donde vamos a hablar de indicadores ambientales, los números simples que ayudan a gestionar mejor. Hasta la próxima. Muchas gracias.